Vamos a pasar a la parte 2 de este tema, dejando que Cristo viva en nosotros, o cómo Cristo viviría en nosotros. Tenemos que aprender estas cosas si es que queremos, salvarnos y seguir al Señor, porque uno de los propósitos por el cual vino fueron dos. Entonces, primeramente, allí en Mateo capítulo 1 y el versículo 21, dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. En el otro propósito era demostrar a los hombres cómo es Dios y cómo Dios actuaría siendo hombre. Entonces, aquí tenemos, al hombre perfecto, para que nosotros lo imitemos. Cristo fue el único hombre que no tuvo pecado y que no mintió perfectamente, como Dios quería al hombre, No, o sea, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos muchos hombres muy perfectos, en sus vidas, como Pablo, cuando se convirtió, y estos hombres, pero siempre tuvieron defectos en sus vidas antes, de conocer a Cristo. Abraham, Moisés, todos estos personajes, que la Biblia nombra, pero no, hubo otro personaje como Cristo. Entonces, el propósito de que nosotros lo imitemos para que Él viva en nosotros es porque tenemos que empezar este proceso los que no hemos estado todavía, porque no significa solamente ser cristianos y vivir, una vida mediocre sin ningún control a veces en nuestras acciones, actitudes que tenemos, sino que tenemos que, ser que Cristo se manifieste en nosotros, en nuestras vidas. Ese fue el propósito. ¿Cómo podemos ser como Cristo? Bueno, entonces no en perfección, no en divinidad, sino su carácter. Su carácter se debe ir, cada día renovando más y más en nuestras mentes, en nuestro ser interior, el carácter de Cristo para poder imitarlo, porque nadie así nomás, podrá imitarlo cuando Él dice amar a vuestros enemigos. Es imposible que el hombre natural, de por sí, nomás así adánico como nace, no podemos, imitarlo. Es muy difícil, tener esa voluntad, para amar, a eso que no es amado. Bueno, Cristo lo hizo, entonces nosotros también tenemos que hacerlo, pero es necesario conocerlo a Él primero. Este es el nacimiento espiritual que tenemos, de que se va renovando cada día más y más. Romanos 1:22 dice, en nuestra mente el hombre interior, y de esta forma, cada vez que practicamos una cosa, un acto así como Cristo lo hizo, entonces poco a poco, así como nosotros nacimos y crecimos, entonces nos desligamos de Dios, entonces se va haciendo un carácter pecaminoso y que llega al grado de que solamente vivimos lo que nuestras conciencias nos dicen. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces empezamos a conocerlo, así como un niño cuando, nace, que está pequeño, empieza a conocer a toda la familia, a su madre, a su padre, a todos los empieza a conocer, pero es un proceso. Es un proceso físico que se hace así. En este proceso que nosotros tenemos de participar de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4 dice que debemos de participar de esa naturaleza. Así dice, le voy a leer textualmente, dice Pedro, nos dice por su propia gloria y virtud, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Entonces, al participar nosotros de esto, entonces tenemos que ir conocerlo primero aquí, claro, para poder imitarlo. Para poder seguir sus pisadas necesitamos conocerlo y tener un conocimiento amplio de toda su vida, de todo, entiende, lo que él hizo está en nuestra vida, en la vida del hombre. Solamente que tenemos que, entiende, practicarla. Practicar, por ejemplo, si alguien nos hiciera un daño y nosotros tenemos ese carácter, inmediatamente nosotros reaccionamos igual que él. Cuando nosotros sabemos que es pecado lo que estamos practicando, entonces Cristo no tuvo pecado, pero practicamos, nos acordamos de su santidad, de que él, entiende, aunque estuvo en este cuerpo de la carne, él no pecó. Entonces, así poco a poco, entiende, hasta que lleguemos a un conocimiento pleno de la vida de él, entonces el segundo paso será, entiende, que necesitamos tener, entiende, o ser muy sinceros con nosotros mismos. Fíjense que, entiende, que hay muchas personas, muchos cristianos y otros que no son cristianos, que son de alguna otra denominación o de una otra práctica, pero no se parece en nada, entiende, a lo que tenemos en Cristo o alguno de los apóstoles. Porque, entiende, hacen cosas que estos, entiende, siervos del Señor no hicieron. Cosas pecaminosas como el robo, la mentira, entiende, ahora está en moda todo esto. Por ejemplo, es un comercio redondo que viven ellos de esto. Y entonces los acusan y la palabra de Dios, entiende, tiene tropiezo, porque estos son causantes, entiende, de que los acusen teniendo razón. A Cristo y a los apóstoles los acusaron, pero nunca tuvieron razón, entiende, de lo que hacían. Dijo Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino, entiende, glorifique al Señor. Entonces, esto no lo pueden glorificar porque lo que les dicen, que son, entiende, rateros y que están robando y que los estafan, y prácticas antibíblicas, es cierto, entonces es mayor condenación. Bueno, pero este mensaje, entiende, que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es para los cristianos, entiende, fieles, los que quieren, entiende, ser como Cristo. Entonces ya sabemos nosotros, entiende, cómo imitarlo a él. Dice ahí en 1 Pedro 1:22 que sigamos sus pisadas. Sigar sus pisadas es hacer, entiende, lo que él hizo, de que, o sea, ser como él en su carácter, no en su divinidad, no ser, entiende, perfecto en su forma de vivir, o sea, de vida. Porque hay dos clases, entiende, de que podemos llamar perfecto. La Biblia dice, ser perfectos como, entiende, Dios es perfecto. O sea, ser perfecto en el carácter de Él. No que no tengamos pecado. Tenemos pecado, pero, entiende, cuando un cristiano conoce a Cristo y sigue sus pisadas, y cuando comete un pecado o un error, inmediatamente trata, entiende, porque vive ante Cristo, trata de arreglarlo. Si comete un pecado, entiende, entonces él dice, Señor, perdóname porque yo no debería de haber hecho esto. Pero esto es cuando ya conocemos al Señor por medio de su palabra. Lea ahí Juan capítulo 6, 44 y 45. Dice, todos serán enseñados. Entonces tenemos que ser enseñados por medio de su palabra. Y en Romanos 1:22 dice que renovados cada día en vuestra mente, entiende, en el hombre interior. O sea que cada día que pasa tenemos mucha oportunidad. Todos los días cuando abrimos los ojos tenemos que saber qué Cristo hizo en ese momento, porque ya lo conocemos, sabemos que Él oraba mucho. Él, entiende, perdonaba pecados,
él, entiende, siempre quería agradar a su Padre, y así nosotros, entiende, ir poco a poco hasta que ese carácter, entiende, sea formado en nosotros. Esto es lo que Pablo les dijo a los Gálatas, entiende, que esperaba, entiende, que Cristo fuera, entiende, visto en ellos el carácter, o sea, de Cristo, para que, entiende, la iglesia sea de Cristo. Entiende, la iglesia, tanto cristianos como cristianas, practican lo de Cristo, es el carácter de Cristo, es Cristo aquí en la tierra. En cada cristiano se debe de manifestar, pero, entiende, lo vemos nosotros, entiende, y a veces no practicamos esto, y ni siquiera, entiende, como no lo conocemos, no sabemos qué pasos dar. A veces pedimos perdón, a veces no pedimos, a veces se nos olvida, o a veces nomás vivimos una vida cristiana mediocre y que de vez en cuando leemos la palabra de Dios. Entonces, así, de esta forma, no se puede, entiende, vivir la vida cristiana. O sea, Cristo no puede morar, entiende, en un cuerpo, entiende, donde hay pecado, donde no hay arrepentimiento, donde no hay voluntad para hacer cambios y poder, entiende, ser imitadores de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo, entiende, mora en nosotros? ¿Cómo es que Cristo se manifiesta en nosotros, en cada cristiano? Bueno, necesitamos participar de esa naturaleza divina. Por eso tenemos esa promesa, dice, para que participáis de la naturaleza divina. O sea, cuando nuestro carácter se parezca al de Cristo, entonces esto va a cambiar en nuestras vidas. Pero es un proceso, es una vida que se tiene que vivir. No es de la noche a la mañana que luego empezamos, entiende, a hacer cosas. O sea, porque no las conocemos. No conocemos la vida de Cristo. Entonces es imposible que nosotros podamos, entiende, que Cristo more en nosotros. A veces Cristo no mora en nosotros porque hay mucho pecado y hay muchas, entiende, controversias y todo esto. Entonces no puede, entiende, de esta forma. Dice ahí el apóstol Pablo que nosotros somos templo de Dios en el cual mora el Espíritu Santo. Entonces, pero todo esto, entiende, va de poco a poco, cada día, dependiendo de la voluntad de nosotros mismos. Entiende que le demos cabida a nuestro Dios es por medio de las acciones que nosotros hagamos. Si son malas, entonces es muy difícil. Esto no lo puede ver Cristo, y a veces pues el mundo está, entiende, con la mirada puesta en nosotros. Toda nuestra familia nos está viendo, y entonces si nosotros estamos haciendo lo contrario, entonces somos responsables por todo lo que blasfemen en contra de nosotros, porque hay razones. Cuando nosotros, entiende, tenemos el carácter de Cristo, entonces somos personas muy serviciales, somos personas muy diferentes, entiende, a las demás, porque, entiende, conocemos a Cristo, es Cristo manifestado en cada uno de nosotros. Vamos a terminar la segunda parte y gracias por su atención, y vamos a continuar con la tercera parte de esta lección.